video vamos a ver otras dos aplicaciones de centrifugación. Escribo aquí la ecuación nada más para recordarla. La ecuación para estimar la velocidad a la que se mueve una partícula en un campo centrífugo. Nada más ahí para volver a indicar que aquí está la densidad de la partícula y aquí está la densidad del líquido, ¿sí?, donde se está moviendo esa partícula. Y vamos a pensar entonces que tenemos una mezcla, y en esa mezcla, similar al video anterior, pues ahí hay tres componentes. Hay unos círculos rojos, hay unos cuadrados y finalmente hay unos triángulos. Entonces tenemos una mezcla de tres partículas más el líquido, 4 componentes, y queremos separarlos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si de alguna manera, bueno, esto va a representar el tubo donde vamos a hacer la separación, pero lo diferente va a ser que nosotros vamos a tener ya un líquido aquí. La muestra la vamos a colocar acá en la parte superior. Aquí va a estar nuestra mezcla, que es pues esto que está acá. Y lo que es diferente es que el líquido ya está presente, y el líquido no es un solo líquido de una sola densidad. Entonces el líquido está separado por zonas de diferente densidad. Y voy a asignar aquí valores de densidad. No voy a escribir las unidades, nada más. Este tiene 1.7, aquí voy a poner las densidades. Entonces ahí en la parte inferior todo es un mismo líquido, nada más que las regiones son de diferente viscosidad, es decir, densidad. Este término es el que es diferente en esas regiones. Entonces 1.7, ahí se escriben las unidades, acá arriba ya no lo voy a escribir, entonces vamos a considerar que acá está 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2 y 1.1. Y colocamos nuestra mezcla en la parte superior y sometemos el sistema a centrifugación. ¿Sí? Las densidades de las partículas, de las tres partículas, son mayores que la densidad del líquido en cualquier posición, ¿sí? Es decir, la densidad de las partículas es mayor que el 1.7 miligramos por mililitro, ¿sí? De tal manera pues que potencialmente esas partículas pueden moverse, empezar aquí y pueden avanzar y llegar hasta el fondo de nuestro tubo, ¿sí? Porque su densidad es mayor que cualquiera de las densidades de líquido, ¿sí? Pero lo que va a ocurrir es, otra vez si vemos esta ecuación, bueno, pensemos pues que lo metemos a centrifugación y que paramos la centrifugación en algún momento, y lo que ahora obtenemos lo voy a representar aquí. Vamos a pensar que los círculos andan por acá, los rojos, los cuadrados los vamos a poner por aquí, y finalmente los triángulos andan por acá.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ponemos la mezcla? Entonces va a pasar pues esto que está representado acá. Todas las partículas, como su densidad es mayor que cualquiera de las densidades de este gradiente que está aquí de densidad, todas van a empezar a descender. ¿Sí? Entonces todas tienen fuerza impulsora y van a empezar a bajar. ¿Sí? Pero lo que está representado aquí es vamos a llamar esta la partícula 1, esta la 2 y esta la 3. La densidad de la partícula 1 es mayor que la densidad de la partícula 2 y esta es mayor que la densidad de la partícula 3. Y todas son mayores a 1.7, que es el valor de densidad hasta el fondo del tubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo que está representado aquí. Las tres bajan, pero la que va a bajar más rápido pues es la que tiene una densidad mayor, que sería esta comparada con esta. ¿Sí? Por eso es que la roja puede llegar. Las tres van a avanzar hacia abajo, como digo, pero a diferentes velocidades. Entonces, si eso lo represento por flechas que de alguna manera representen las velocidades de las que van bajando, pues esta está bajando a una velocidad más grande, esta a una intermedia y esta pues va mucho más lento. ¿Sí? Y el resultado pues es lo que está representado acá. Puesto que van avanzando a diferentes velocidades, se van a comenzar a separar unas de las otras por la diferencia de densidades que tienen. Entonces aquí está otra vez el requisito, tiene que haber diferencias de densidades y también puede haber diferencias de tamaño, lo necesario para que las velocidades sean diferentes. ¿Sí? Entonces, como digo, esto que está acá se llama gradiente de densidad. La densidad va aumentando conforme va descendiendo la partícula desde 1.1 miligramos por mililitro hasta 1.7 miligramos por mililitro. No es constante, a eso se le llama gradiente. ¿Sí? Específicamente esta se llama centrifugación por zonas o zonal. Centrifugación zonal o por zonas. Y está basado pues en ese gradiente. Ese gradiente es lo que permite entonces separar. Aquí es importante comentar que el tiempo es crítico. Vas a centrifugar por cierto tiempo y tienes que suspender el centrifugado cuando ya obtuviste esto. ¿Por qué? Porque si sigues centrifugando, lo que va a pasar es que las rojas van a llegar al fondo, pero luego también las azules van a llegar hasta abajo, porque sus densidades son mayor que cualquier valor de densidad. Y lo mismo va a ocurrir con las otras. Entonces, si lo dejas un tiempo infinito, todas las partículas van a llegar hasta el fondo y no vas a cumplir con lo que buscabas, que era la separación de los componentes. ¿Sí? Entonces, debe haber un tiempo determinado donde se alcance la imagen anterior, la de separación, y lleguemos a esta figura. ¿Sí? Bueno, esa es centrifugación zonal. Hay otro principio también basado en esta cosa, en el gradiente de densidad, pero es un poco diferente. Entonces lo voy a representar por acá. Aquí vamos a tener nuestra mezcla que queremos separar, pero a diferencia de la otra, ya los componentes de la mezcla ya están en el tubo. Entonces tenemos esas partículas, los cuadrados y los triángulos, que no sé qué color los puse, naranjas. Entonces igual tienes una mezcla, 4 componentes, 3 de las partículas y el otro que es el líquido, y quieres separarlos. Esa es tu mezcla original, ya está en el tubo. Lo que se va a agregar es una sal. Se va a agregar un componente más que es soluble.
Entonces por el momento solo le voy a escribir ahí que le vamos a agregar a nuestra mezcla un quinto componente, que es una sal que vamos a disolver. Y lo vamos a someter a centrifugación. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es esto. Vamos a obtener pues el resultado similar o el mismo, pero el principio es diferente. En este tipo de centrifugación, la centrifugación esta crea el gradiente de densidad. ¿Sí? Entonces igual si lo pudiéramos separar como regiones, lo que vamos a ver es que de aquí, si nos venimos hacia abajo, la densidad del líquido va aumentando, similar a la anterior. ¿Sí? Nada más que acá me faltó comentar en el anterior que necesitas tú crear este sistema. Entonces una forma muy sencilla es preparar soluciones de sacarosa en agua a diferentes concentraciones. Voy a borrar aquí. Preparas esas soluciones de sacarosa en agua y si lo haces a diferentes concentraciones la densidad es diferente. Entonces lo que haces es colocas la solución con sacarosa más diluida primero en el tubo. Bueno, esto está vacío, y agregas la solución que tiene la densidad más baja, la de 1.1. ¿sí? Luego lo que haces es agregar el líquido que tiene la siguiente densidad, y como se hace es pues se mete una jeringa aquí. Déjenme lo cambio de color. Se mete una jeringa, pensemos que eso es una jeringa, y en esa jeringa viene aquí de líquido que vamos a inyectar el que tiene densidad de 1.2. ¿sí? Y lo inyectamos suavemente en el fondo, de tal manera que después de terminar esa inyección vas a tener dos líquidos con diferentes densidades. Pues ya vas a tener aquí el de 1.2 y ya se movió hacia arriba el de 1.1, y así sigue repitiendo el proceso hasta obtener esto que está acá, este gradiente. ¿sí? Acá la centrifugación genera el gradiente a través de esta sal. La sal más común para utilizar es el cloruro de cesio. Entonces a la hora que se disuelve el cloruro de cesio, no voy a entrar en detalles, pero a la hora que se disuelve el cloruro de cesio se crean regiones de diferente densidad. Aun cuando la densidad es homogénea, a la hora que se centrifuga se puede ver que ese cesio hidratado tiene regiones de diferentes densidades. Entonces a la hora que se somete al proceso de centrifugación, esos iones de cesio tienen diferentes densidades, y entonces la centrifugación jala o hace que se vayan hacia el fondo los iones de cesio más densos, y en la parte superior están los menos densos, y eso crea entonces que la densidad vaya aumentando. Se crea el gradiente de densidad, pero se crea por la centrifugación. ¿sí? La otra característica tiene que ver con esto que puse acá. Ahora las densidades de esas partículas en este esquema, la densidad de la partícula 1 debe estar en el rango de densidades que yo haya escrito. Vamos a asignarle que este nivel de aquí es el de hasta abajo, es 1.6 y este es 1.01. Entonces ahí está el gradiente, y aquí el requisito es que la densidad de las partículas sí cae en ese rango.
y lo mismo para las otras dos. ¿Sí? Entonces eso es diferente aquí. ¿Sí? Entonces eso es diferente con respecto al anterior. ¿Y qué es lo que sucede? Si se crea el gradiente, pensemos que nuestra partícula, voy a asignar aquí valores arbitrarios, pensemos que nuestra partícula, la 3, que dijimos que son los triángulos, su densidad a lo mejor es, voy a poner aquí, a lo mejor la densidad de los triángulos es 1.1 miligramos por mililitro y cumplimos con esto que está aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces ese nivel de 1.1 pues vamos a considerar que está a esta altura, ¿sí? Que trasladado acá pues sería a esta altura. Ahí está más o menos esa densidad. Entonces si vemos las partículas naranjas, estas pues van a empezar a bajar, las que están por encima, esta va a avanzar un poquito. Lo interesante es que las otras van a tener que flotar hasta ese valor, porque su densidad es menor que la densidad de 1.1, ¿sí? Entonces si ven otra vez acá la ecuación, nuestra fuerza impulsora, que es ρP menos ρL, lo hemos estado viendo como pues siempre vamos hacia abajo, pero si la densidad del líquido es menor que la de la partícula, pues la velocidad de esta va a ser negativa, y eso se va a trasladar en que pues va a flotar. Entonces estas van a flotar y todas van a llegar a ese nivel de densidad y ahí se van a estacionar. Por eso llegaron aquí nada más, ¿sí? Y similar va a ocurrir con las otras. Voy a hablar nada más de los cuadrados. Vamos a considerar que su densidad es 1.3 y que ese nivel está aquí y ese estaba por acá, y entonces ahora estas bajan hasta ese punto y estas flotan hasta ese punto, ¿sí? Y algo similar pues va a ocurrir con estas rojas, estas de aquí, ¿sí? Van a encontrar su densidad una vez que llegan a ese nivel en donde la densidad de la partícula es igual que la del líquido. Pues esta fuerza impulsora se hace cero y la velocidad se hace cero, ya no se mueven. Por eso es que se quedan estacionadas como lo representé aquí, ¿sí? Entonces esta se llama centrifugación isopícnica. También está basada en gradiente de densidad, pero pues isopícnica es que encuentren su misma densidad, ¿sí? Entonces por eso las partículas se van a mover y por eso se tiene que cumplir esto, si no, no va a ocurrir lo que estoy diciendo. Aquí el tiempo es irrelevante, aquí el tiempo pudiera ser infinito, pudiéramos hacer que tendiera infinito y no importa, una vez que encuentran su densidad ya no se van a mover de él, ¿sí? Bueno, entonces esas son las tres aplicaciones que podemos hacer y son muy utilizadas a nivel laboratorio, ¿sí? Podemos separar virus, podemos separar organelos, por ejemplo, de células, a través de estas aplicaciones, y las mejores para separar pues son estas basadas en gradientes de densidad, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí este video.